Año 2026. El primer Kaiju intergaláctico aparece. La humanidad tuvo que unirse para enfrentar esa amenaza, ya que eran constantes las apariciones de olas de Kaijus. Este es Tetsuo, que sufría de ansiedad social y no podía hablar con los demás. Era hijo de un científico que había creado un robot bomba con conciencia. En un ataque de Kaijus, Tetsuo se termina metiendo dentro del robot. Así pilotea el robot y logra derrotar al Kaiju. Su padre había dicho que para manejar ese robot debía ser un genio, ya que su propósito era ser una bomba y no un mecha de pelea. Así es como Tetsuo toma el título de héroe. Habían mejorado al mecha y se preparaban para la batalla final. Pasados 10 años, la organización encargada de enfrentar a los Kaijus, llamada ERDE, tenía planeado disparar un rayo láser y acabar con una horda entera de Kaijus. La tarea de Tetsuo y Yukio, como se llamaba el robot, era de ser la distracción mientras cargan el láser. La capitana les dice que cuentan con ellos, a lo que Tetsuo solo dice a la vista. Tetsuo no había superado su ansiedad social y no podía comunicarse bien, incluso tenía un libro de cómo hacer amigos. Yukio dice que una vez complete la misión al fin podrá cumplir su sueño. Tetsuo pregunta si aceite de primera calidad, pero Yukio dice que no. En eso aparecen los Kaijus, eran miles. Se ponen a hacer su trabajo, mientras en la nave empiezan a cargar el láser. Siguen derrotando Kaijus y el láser estaba listo. Dan la orden de disparar y... el láser había fallado, solo les quedaba reagruparse, pero ahí se les va la luz. Ya no tenían defensas, y con esto los Kaijus los atacan. A Tetsuo y a Yukio solo les quedaba derrotar a todos esos Kaijus. Eran demasiados y ya no tenían un brazo. Yukio dice que se autodestruirá, y se llevará la mayor cantidad posible. Tetsuo estaba de acuerdo con él. Yukio dice que era una lástima que no hubiera podido hacer ningún amigo. Tetsuo recuerda cómo desde pequeño no pudo hacer ningún amigo. Luego se hizo piloto de Yukio y no pudo desarrollar habilidades sociales, pero aún así no se lamentaba. Tenía a Yukio y con eso le bastaba. Yukio dice que Tetsuo fue quien le dio su nombre. Se aprovechó de su bondad y lo obligó a pelear contra Kaijus por 10 años. Toma el control y activa la cápsula de escape. No le iba a dejar morir. Su sueño no era aceite de primera calidad. Su sueño era que tuviera una vida normal y que hiciera muchos amigos. Tetsuo dice que hará 100 amigos. Tetsuo había llegado a la Tierra, pero en su viaje había sido criogenizado. Habían pasado 10 años. Se pregunta cómo lo recibirían. Al salir todos lo llaman héroe y querían ser su amigo, pero solo era su imaginación. Al abrir la escotilla se termina encontrando con algo que nunca esperaría. El planeta había sufrido un congelamiento global. Tetsuo cree que solo se congeló esa zona, pero al revisar ve que todo el planeta estaba congelado. En la secundaria pensó en abandonar eso de pilotar mechas, para tener así una vida normal, pero recordó a su padre diciéndole que era el único que podía derrotar Kaijus. Por error toca un botón que reproduce las últimas palabras de Yukio. Con esto se motiva para salir y usaría la cápsula como refugio. En un mundo congelado sería difícil encontrar humanos, pero lo encuentra apenas avanza. Intenta saludar pero se tropieza y hace que el cuerpo de ese señor se haga añicos. Toma su excavadora y empieza a manejar. Encuentra un agujero y cree que hay humanos ahí. Piensa gritar pero su ansiedad no lo deja. Atrás de él aparece un kaiju y solo queda escapar. No tenía armas y solo le queda lanzarse al agujero. Al despertar ve una aldea, pero estaba completamente congelada. Escucha ruido y era el kaiju que también había caído. Estaba decidido con conseguir amigos, y ese kaiju no se lo impediría. El kaiju termina rompiendo el brazo de la mini excavadora, y ahora tenía un arma. Con esto lo derrota. Aparecen humanos y dicen que encontraron un kaiju completo. Llaman a su líder Nogi, pero mientras celebran sale Tetsuo. Piensan que es un monstruo. Primer paso para ser amigos, encontrarlos. Nogi dice que es un humano. Tetsuo estaba feliz, intenta recordar qué era el paso siguiente para ser amigos. Había leído que debía sonreír, pero era una sonrisa tenebrosa. Se termina desmayando y ahí recuerda a Yukio y el segundo paso, presentarse. Al despertar ve cómo los humanos estaban trabajando para cortar al kaiju. Se acerca a ver cómo hacen el trabajo y ve cómo había cambiado la sociedad. En eso un niño aparece jugando con un robot. Extiende su mano y salta y choca su mano. Sigue corriendo, pero ahí ve como un carámbano iba a caer sobre él.
Toma un palo y logra salvar al niño. Su padre lo regaña y abraza a su hijo. Dos de sus compañeros le piden disculpa. Había perdido a su esposa solo hace unos días. Ahí le empiezan a preguntar si era del centro. No lo habían visto. Tetsuo no sabía cómo responder, pero ahí los golpean. Dicen que debe tener sus razones para no hablar. Este tipo se presenta como Takimura y su hijo, Yoji. Le agradece por salvarlo y le extiende la mano. Tetsuo tímido también lo hace, y ahí Takimura le aprieta la mano. Tetsuo se presenta y había cumplido el segundo paso. Takimura dice que le dará carne como agradecimiento. Le estaban pasando bien, pero ahí un brazo toma al kaiju, y lo que aparece es un kaiju con forma humanoide. Tetsuo nunca vio algo igual. Tetsuo piensa cómo podría matarlo. Pensaba preguntar ya que tal vez ya se habían enfrentado a ese tipo de kaiju, pero estos estaban igual de sorprendidos que él. Ahí uno sale corriendo. Era otra presa más para el kaiju. La jefa Nogi estampa su cabeza contra el hielo. Alguien había muerto bajo su supervisión. Le dicen que se lamentará después. Allí usan máquinas de humo y el kaiju no podía ver nada. Así les grita que empiecen a correr. Todos se ponen a subir a la superficie. Tetsuo se queda atrás y ve como el kaiju... Tetsuo sabía que algo malo pasaría. Lo sabía por su experiencia enfrentando kaijus. Debía hacer algo, pero ahora estaba solo. Ahí el señor Takimura le dice que se mueva, debían irse. Recuerda cómo lo trató, así que debía hacer algo. Así empieza a correr y llama la atención del kaiju. El señor Takimura intenta correr hacia Tetsuo. Ahí los carámbanos empiezan a caer, así cerrando el paso. Nogi corre a intentar ayudarlo, pero solo ve como Tetsuo estaba en el suelo. Lo toma y era el fin de Tetsuo. Unos minutos atrás se había iniciado el sistema de Yukio y se empieza a mover hacia donde estaba Tetsuo. Este era Snowflake. Cuando Tetsuo peleaba en la tierra, su padre era un desgraciado, ya que trataba mal tanto a su hijo como a Yukio. Tetsuo siempre sintió un vacío dentro de él. Pensó que esa sensación nunca desaparecería, pero al ver a Yukio otra vez, esa sensación desapareció. Yukio envista al kaiju y le dice que no se meta con Tetsuo. Le dice a Tetsuo que su antiguo yo transfirió su personalidad a la cápsula. Había tardado en instalarse, pero ya estaba en casa. Tetsuo con lágrimas le da la bienvenida. Ahí se da cuenta de que él ya había hecho un amigo, y ese era Yukio. El kaiju seguía vivo. Yukio dice que aunque no tengan armas, estaban juntos, y con eso bastaba. Ahí el kaiju se coloca en una postura de depredación. Potenciaba su cabeza y sus brazos delanteros. Tetsuo ya estaba dentro de la cápsula, y el kaiju vuelve a cargar su ataque. Los demás estaban viendo todo lo que sucedía, y sentían miedo. Allí uno de los gemelos dice que confíen en ellos. Ya habían visto algo similar. La gente celebra la victoria de Tetsuo. De camino al campamento, Yugo le entrega un postre de piña como agradecimiento. Tetsuo la acepta y se la empieza a comer, pero a Yugo le dolía ver cómo se lo comía. Esto porque ya no había nada de dulces. Yukio le dice que pueden compartirlo. Y así una vez terminan de comer, Yugo le cuenta lo que pasó con la Tierra hace 10 años. Un día llegó un kaiju pero no del espacio, este salió del mar. Tenía una esfera en la cabeza. Fue así como esta se dividió y se repartió por el mundo. De un segundo a otro la Tierra se había congelado. Yukio pregunta por el escuadrón de defensa kaiju. Le dice que tuvieron problemas, pero estaban ayudando a las personas. Pero aparecieron kaijus intergalácticos y no se supo más de ellos. Ya estaban llegando al campamento y era una escuela. Así en la base se esparcía el rumor de que El Salvador había vuelto, y lo que muchos preguntaban era si habían vencido a los kaijus. La gente no se veía feliz, pero de un momento a otro cambian de actitud. Así es como Yugo le muestra los diferentes departamentos que tenían, como el departamento de materiales, de excavación, de tecnología y otros más. Tetsuo pregunta a qué departamento pertenecía. Yugo dice que al de contabilidad. Tetsuo no entiende nada, pero ahí le dicen que se echaba sus escapadas. Van a recibir su regaño y le dice que se quedará a cargo del señor Takimura. Así este le termina dando una sorpresa. Había un baño termal. Ahí toman un baño y Tetsuo se preguntaba por qué ese lugar era cálido, y aparte en la tierra no había nieve.
El señor Takimura le dice que solo debe disfrutar. Si tenía una duda podía preguntar y él respondería. Le dice que debajo había un kaiju enterrado, pero no era peligroso. Pasado meses de la glaciación, el grupo del señor Takimura buscaba un refugio, pero en esa escuela había un kaiju. Ellos tenían bases provisionales, como supermercados y colegios. En una de esas ya no tenían comida y se morían de hambre, pero llegó una persona con carne de kaiju. Muchos murieron al no soportar la carne, otros llegaron a aceptar esa carne, y otro tanto no quisieron ni probarla, y murieron congelados. Una niña estaba teniendo problemas asimilando la carne de kaiju. Estaban hablando de qué harían con ella, pero al voltear el kaiju ya no estaba. Parecía su final, pero ahí apareció otro kaiju, y parecía que se pelearían. Estaban salvados, pero estaban olvidando a alguien. El profesor había soltado a Ao. El señor Takimura y su esposa querían salvarla, pero los detienen. Ao empieza a escuchar una voz, diciendo que moriría. Su cuerpo acepta la carne y se vuelve albina. Ao dice que escuchó esa voz desde que comió la carne de kaiju. Le dicen que le interesa eso que los humanos llaman emoción. Ao dice que no quiere morir ahí. Aún no había ido a la secundaria. Quería graduarse, no compitió en las olimpiadas, le quedaba mucho por hacer. No estaban sus padres. Quería comer panqueques. No quería que su última comida fuera carne de kaiju. Le daba miedo la muerte. Esa voz dice que de eso hablaba. Quería sentir todas esas emociones. Miedo, desesperación, arrepentimiento y odio. Quiere que diga que no perdonará a los que la abandonaron. Ao dice que ella sentía amor. Su profesor era miedoso, pero aún así los cuidaba a todos. El señor y la señora Takimura siempre compartían su comida con los niños. El señor Kashiki daba miedo, pero a escondidas lloraba cuando alguien moría. Por eso mismo los quería. Así que buscaría protegerlos. Haría pedazos a ese kaiju y los humanos ganarían. El kaiju con forma de pollo empieza a arder en llamas y dice que los humanos siempre buscan proteger algo. Eso le parecía interesante. Ao también empieza a quemarse. Se había convertido en una domadora de kaijus. El pollo le dice que los humanos y sus ideas le parecen interesantes. Él quería conocimiento. A cambio los protegería y los mantendría calientes.